Bueno, vamos a hacer la conexión más simple para que vean un poco el funcionamiento. Yo trato siempre de hacer lo más completo posible. Pero bueno, lo que vamos a hacer solamente ahora es alimentar la bobina con 220 volt. Recuerden que cada contactor tiene su bobina y también tiene su amplificador. Vamos a accionar el contactor, obviamente desde el botón de marcha, como por ejemplo si acá yo tuviera una máquina, la estaría